Social Money, un podcast de Social Investor. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Social Investor, Social Money. Soy Cristina Triana y hoy vamos a analizar el impacto que puede tener en el mercado la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que nos deja bastantes cambios para toda la industria de la inversión, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en dos concretamente, dos perspectivas. La primera, la implicación de la supresión voluntaria de los resultados trimestrales. Desde el 3 de mayo, la comunicación de cifras del primer y del tercer trimestre será a voluntad de cada empresa, es decir, solo serán obligatorios los resultados anuales y los semestrales. Y el otro punto del que vamos a hablar hoy es de las acciones de lealtad, que ha sido su inclusión ha sido un tema muy debatido, es un elemento que existe ya en otros países, por ejemplo en Italia, y que rompe la estructura habitual que estamos acostumbrados a ver en España de una acción, un voto. Es decir, los accionistas considerados estables pues ganan mayores derechos políticos. Como sobre la norma ya no podemos debatir, está aprobada, lo que vamos a buscar son respuestas desde el lado de las implicaciones que para el gobierno corporativo, en un contexto además que los factores se gestan ganando peso, pueden tener. Así que muchas gracias, Juan Prieto, fundador de Corporate Asesores de Voto, por repetir en Social Money. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, encantado de repetir, cuando quieras. Y esta vez, pues vamos a ir también un poco más allá porque necesitamos, para buscar una aproximación 360, pues también tenemos que mirar los factores ESG, el peso y la transparencia que puede tener el de los datos también a la hora de valorar una empresa. Es decir, es más valiosa cuando hacemos un análisis fundamental con esa perspectiva, cuando da más información. Cuando lo tiene en cuenta, yo no lo sé, no sé qué piensa Javier Borrachero, socio y profesor de Phoenix Academy y responsable de análisis del sector de telecomunicaciones de Kepler Cheuvreux. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Cristina, buenos días. No sé si tienes ya la respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, sí, si la pregunta ya me la haces y me la lanzas, pues sí, yo te diría que yo en general no soy partidario de reducir, digamos, la periodicidad de la información financiera, sinceramente. Es decir, yo creo que el inversor y el analista valora disponer de la información, pues no digo cuanto más mejor, pero sí con periodicidad, ¿vale? Yo creo que los argumentos que se ha fijado, los argumentos en los que se justifica esto es, pues, un tema de costes, que si quieres luego que me parece menos relevante, pero sobre todo se justifica más un tema de gestión, ¿no? De intentar, pues, dar que el management no tenga que estar con una gestión tan cortoplacista y que pueda tener una estrategia más de largo plazo. Y yo creo que realmente eso no es el caso, ¿eh? Es decir, yo creo que la estrategia de una compañía de largo plazo es una estrategia que se fija a 3, 4, 5 años, donde se busca generar valor a través de hacer proyectos rentables, pero que el que tú comuniques la información cada 3 o cada 6 meses no afecta realmente a la gestión de largo plazo, ¿eh? Así que yo, sinceramente, sin extenderme mucho más, te diría que no lo veo desde el punto de vista de análisis de la inversión como algo que añada mucho, sinceramente. Y desde el punto de vista de la gestión de lo que se conoce como el buy side y además con un enfoque de sostenibilidad, no sé si comparte esta opinión Pablo Cano, socio y director de inversiones de Nav Asset Management, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias No sé por la si invitación. ese punto que apuntaba ya Javier abriendo el debate, vosotros como gestores a la hora de considerar incorporar o mantener o estar en una acción o lo que les pedís a las acciones, a las empresas en las que invertís, es esa mayor transparencia o no. No sé cómo lo veis desde vuestro punto de vista. Pues coincido mucho en lo que acaba de decir Javier. La verdad es que las dos ideas que ha dicho son perfectamente, vamos, nosotros estamos alineados, ¿no? O sea, hay muchas compañías que sí piensan en el largo plazo y publican trimestralmente, ¿no? Yo creo que la idea hay que quedarse ahí. Nosotros, a igualdad de condiciones, me preguntas si seleccionaríamos una compañía por esta mayor información. Sí. A igualdad de condiciones, pues
Hemos visto, por ejemplo, una compañía, Bankinter, que ya ha dicho, pues, oye, que ellos van a seguir publicando, ¿no? Pues a igualdad de condiciones, si tenemos dos bancos, uno Bankinter que va a publicar y otro exactamente igual, con los mismos ratios de capital, misma rentabilidad por dividendo, etcétera, etcétera, con las mismas características, si uno informa y el otro no, yo prefiero el que informa, ¿no? O sea, al final la información sí que para nosotros sí que da valor añadido. Juan, que es todavía ha sido el único que todavía no ha intervenido. Desde la perspectiva de gobierno corporativo, ¿hay alguna diferencia vosotros que, bueno, trabajáis este punto desde el lado desde los asesores de voto? ¿Hay alguna diferencia en calidad entre publicar o no? O sea, ¿es una consideración que tenéis en cuenta en vuestros análisis o, o no? La verdad es que no mucho. La privacidad de la información no se tiene en cuenta, especialmente porque es información puramente financiera y nosotros nos enfocamos más en temas de buen gobierno, en las propuestas de la Junta de Accionistas y en otros temas globales para el engagement, que son fuera de la Junta. El día que se incorporen, sobre todo con la nueva normativa, factores corporativos o no financieros, como se han llamado hasta ahora, dentro de ese reporting trimestral, pues lógicamente lo tendremos en cuenta. Pero estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, porque por supuesto ellos saben más. El seguimiento de los analistas y de los inversores del buy side es independiente, tiene otra rutina y yo creo que cuanta más transparencia, mejor. Efectivamente, sí que hay, o sea, aunque el coste no es excesivo, pero si lo miras para las compañías pequeñas, sí que hay un factor, en mi opinión, igual que las acciones de lealtad que has comentado que vamos a ver, hay un esfuerzo, porque esto se ha introducido solo en España, fuera ambas medidas, y no iban en la directiva, para armonizarnos con otros mercados del entorno, ¿no? Y bajo la excusa de inversión a largo plazo, que es lo que va a la iniciativa, pues se están promoviendo otras medidas para facilitar, sobre todo a las empresas pequeñas, acceder al mercado. Y para las empresas pequeñas, este reporting tan habitual sí que les supone un coste significativo y a veces les frena de ser públicas, de salir a bolsa. Así que sí que hay otros mecanismos que no exactamente son a largo plazo, aunque lo parecieran, sino que es para abrir el mercado, armonizarnos con otros de nuestro entorno y facilitar que esas pequeñas empresas puedan acceder al mercado de capitales. Pues si cogemos un poco el resumen del coste y además así también es algo que ha introducido Javier al principio un poco del debate, ¿está más justificado entonces, sobre todo en las pequeñas empresas, que aprovechen esta nueva norma y desde la perspectiva de analista os complica, y te lo pregunto a ti, Javier, os complica el poder hacer una buena valoración? ¿O esos dos trimestres que se pudieran perder no implica tanto a la hora de determinar, por ejemplo, el valor de una compañía, llevar a un valor de empresa o a un precio objetivo? A ver, yo creo que también depende bastante del tipo de empresa, ¿vale? Por ejemplo, en una empresa relativamente estable, es probable que de un trimestre a otro no vayan a cambiar mucho las cosas. Y en ese caso, pues quizás efectos de, vamos a decir, la valoración, es decir, de conocer la información y por tanto, de la formación de precios y la valoración quizás tenga menos impacto. Ahora bien, si estamos hablando de empresas, por ejemplo, cíclicas o muy expuestas a tipo de cambio, yo creo que el inversor y el analista desean conocer la información cuanto antes, ¿vale? Así que yo creo que en ese tipo de empresas sí que esto puede afectar al precio. ¿En qué medida? Pues que una empresa, si yo no tengo toda la información, eso va a generar probablemente volatilidad en el precio de la acción, ¿eh? Incluso, ¿por qué no? Insider trading. Entonces, volatilidad es mayor coste de capital y mayor coste de capital es menor precio. Así que por ese lado, yo distinguiría tipo de empresas. Pero luego, si quieres, volviendo un poco al tema de los valores pequeños, y yo puedo estar de acuerdo en parte en el tema de coste, en parte, ¿vale? Porque al final, no olvidemos que los resultados trimestrales ni son auditados, ni tienen obligación de estar auditados, ni son estados completos. Solo la información completa, que es la más costosa, es anual.
¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, en los small caps, aunque es verdad que puede haber un tema de costes, también es peligroso, em, digamos, favorecer esa menor periodicidad de la información, porque si una empresa precisamente tiene peor track record y se conocen peor y tienen más riesgo, son las pequeñas. Ahí es donde las cosas normalmente es donde pueden ir realmente mal. Así que yo creo que en general es precisamente la empresa pequeña donde yo como analista o probablemente como inversor más quiero conocer la información. Empresas que además están menos llevadas, precisamente ahora con MiFID hay un problema de cobertura de las pequeñas, así que si le reducimos las pequeñas, si se produce una información asimétrica, que solo unos pocos tienen acceso, por ejemplo, al management de las pequeñas, pues a lo mejor eso es hasta contraproducente. Pablo, tú asentías mucho mientras estaba interviniendo Javier y has dicho que a igualdad de condiciones siempre preferiríais una empresa que continuara publicando como ha estado publicando hasta ahora, trimestralmente los resultados, pero no sé si con las pequeñas empresas se puede hacer una excepción, como vosotros cómo lo veis como gestores, y también si de alguna forma que desde ese punto de vista de propietarios de las empresas les transmitiréis o a las empresas españolas en las que invertís que preferís que continúen haciendo el esfuerzo de Sí. mantener esa publicación y si además eso puede quitarles o no, o les puede añadir volatilidad, sobre todo a valores que son estrechos o que tienen poca liquidez. Sí, nosotros en el tema de la volatilidad pensamos que cuanta más información haya en el mercado, mejor es la formación de precios y por lo tanto la volatilidad debería, en teoría, ser menor. Por lo tanto, el quitar información, sí también somos de la opinión de cuidado que puedes tener más volatilidad en este tipo de compañías, ¿no? Nosotros en las compañías pequeñas, si no tuviéramos esa información, en esa hipótesis lo que haríamos sería acudir a ellas, a buscarla, porque pues, como inversores al final, pues como decía Javier, ¿no? Pues al tener un tamaño algo mayor, pues sí tenemos esa capacidad de poder ir a la compañía y que nos reciban y poder hablar con ellos. Y si no tuviéramos esa información, deberíamos hacer el esfuerzo. Entonces, a mayor esfuerzo, pues repito la frase del principio, ¿no? Pues a igualdad de condiciones es que siempre vamos a elegir un inversor, siempre va a elegir aquella que tenga mejor información, ¿no? Y una información periódica, o sea, en la que puedas estar más tranquilo. Al final, el evitar la volatilidad, todos queremos tener una cartera pues con una rentabilidad más que aceptable, pero sobre todo con una volatilidad baja. Bueno, pues este tipo de compañías que van a tener más volatilidad, pues las apartas, las dejas de mirar, ¿no? Ese es un riesgo que existe, que se olviden este tipo de compañías. Riesgo que desaparezcan un poco con un menor seguimiento. Pero, sin embargo, Juan, desde la perspectiva del gobierno corporativo, la decisión es neutral. O sea, no, aunque estamos es neutral desde vuestro análisis, pero no sé si desde el análisis del mercado. Eso, lo que quiero preguntar es si una empresa está publicando y ahora decide, por ejemplo, no publicarlo, no influiría en los análisis que podéis hacer de gobierno corporativo en calidad, aunque haya una demanda del mercado de que lo mantenga. ¿Es así? Sí, a ver, como asesores de voto, nosotros nos centramos en recomendaciones de voto para la Junta, ¿no? En la Junta, en la agenda, asimismo, nos centramos en los aspectos más de gobierno corporativo, como son el tema de remuneraciones, la composición del consejo, también operaciones de capital que puedan diluir a otros accionistas. No, la gestión de la compañía y los estados financieros normalmente las pasamos por alto, las analizamos, que estén bien auditadas, que haya suficiente transparencia, pero esto no va a suponer un cambio en nuestras recomendaciones de voto. En una visión más global sobre un rating de la compañía en gobierno corporativo, pues a mayor transparencia, mejor rating. Y como asesores de voto, por supuesto, estamos a favor de la transparencia y en eso coincidimos exactamente los financieros con los no directamente financieros y es bueno. La transparencia es un hecho y esto no mejora la transparencia. Al final vais a ser los inversores y los analistas los que marquéis la pauta, porque como decís, el que no la publique
iréis a buscarla y las propias compañías estarán sometidas a la presión de sus accionistas, trimestral, semestral o lo demás. O sea, yo no digo que... Yo no estoy justificando a las empresas, yo lo que digo es que es una de las razones. Pero es muy bueno saber que a los analistas de pymes, de empresas pequeñas que están tan necesitadas de esta cobertura y de esa inversión en España, pues les interesa que la información sea periódica. Eso es bueno que lo sepan, porque os aseguro que eso es una de las razones que están detrás, ¿no? Igual, como vamos a ver, de las acciones de lealtad, que se justifican por un supuesto visión más largoplacista, pero al final de lo que se trata es de no perder ese control por parte del accionista principal, lo cual tampoco es una buena medida de transparencia. Por eso digo, qué bueno que los inversores de verdad, no los que opinamos, pues quieran esa información también de las pequeñas, porque ellas deben saberlo. Una vez hemos empezado a hablar también de las acciones de lealtad, es otra de las novedades que incorpora la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Y además esta sí que ha sido polémica, bueno, hemos tenido numerosos casos, ha sido muy polémica por las repercusiones que ha habido en algunas operaciones corporativas en Italia. No sé, desde todas las perspectivas, si, por ejemplo, y ahora sí que quizás aquí, claro, no sé, Pablo, te lo pregunto a ti porque como tú eres el propietario, eres la figura del propietario, hombre, si tú tienes una posición estable en una compañía, no sé si valoráis positivamente esta posibilidad, porque y más allá, luego, de las repercusiones que pueda tener a nivel de gobierno corporativo, ¿no? Bueno, nosotros ahí, la verdad es que las opiniones, la opinión no la tengo tan clara, ¿no? Por lo que, al final la balanza, lo que digo yo es que tal y como está actualmente la situación, estamos cómodos. El premiar por estar más tiempo en una compañía, ahí entra una pata subjetiva, ¿no? Muy importante, y es ¿cuánto tiempo es el premio? ¿Por qué ese tiempo? ¿Por qué no más o por qué no menos? Es que al final yo creo que el accionista, y como bien apuntaba Juan, se está buscando defender o proteger al mayor accionista, ¿no? Oye, cuidado, que todos los accionistas deben tener los mismos derechos, ¿no? Entonces yo me inclino más no estoy muy a favor de esta. Es verdad que en la teoría pues sí que suena muy bien, pero luego las implicaciones, hay una pata subjetiva importante, y las implicaciones finales, como bien decía Juan, es defensa del accionista mayoritario. Javier, ¿repercute de alguna forma o puede repercutir en la valoración de una empresa el aprobar o incluir esto en sus estatutos o no? Sí, a ver, yo creo que sí. A ver, lógicamente, y un poco Pablo lo estaba indicando, depende desde qué perspectiva lo veas. Seguramente, si eres el accionista de control, para la valoración de tu participación, esa vale más. Si eres el accionista minoritario, digamos, si estamos mirando en el precio de bolsa, que refleja el valor de una participación minoritaria, yo entiendo que vale menos, ¿vale? A ver, vale menos porque evidentemente en el momento en que, si tú estás rompiendo el principio de equidad de una acción, un voto, si tu acción tiene menos votos que otra, pues esa acción vale menos. Si una empresa, si gracias a las acciones de lealtad, esa empresa, por ejemplo, es menos susceptible de ser opada por terceros, porque ya hay unos que tienen el control, pues esa empresa o esa participación minoritaria en principio vale menos. Se aduce, y es verdad que se dice nombre, pero lo que ocurre es que pues con la acción de lealtad das estabilidad al accionariado, evitas la volatilidad de los cortoplacistas, de los hedge funds, y entonces pues de esa forma la acción, pues volvemos un poco al tema de antes, ¿no? Un poco una acción menos volátil, y eso puede hacer que el precio sea superior. Creo que incluso ese argumento no lo tengo del todo claro, sinceramente. ¿En qué sentido? Yo creo que al final, y volviendo un poco, enlazando con la pregunta anterior,
yo le decía, al final una empresa tiene que tener un buen equipo gestor que mire la generación de valor. Y la presencia a veces de inversores cortoplacistas, un hedge fund, por ejemplo, permite tener tensionado a un management. La perspectiva de que una empresa no esté bien gestionada y pueda haber una OPA, aunque sea hostil, mantiene tensionado al management. Le obliga a estar permanentemente buscando generación de valor y eso creo que a la acción es buena. Así que, al menos desde la perspectiva del minoritario, yo creo que es más destructiva que generadora de valor. Pero no vemos, por ejemplo, que cuando trabajáis en un informe deis 2 precios objetivos distintos, si incluyen estas acciones de lealtad o no. Bueno, a ver, no en la medida que el precio, digamos, que nosotros, es decir, cuando nosotros como analistas publicamos un informe y damos una valoración, en principio es un precio que le estamos estimando, a ver, para una participación de no control, ¿vale? Sería el precio de un minorista, ¿eh? Aunque evidentemente hay un precio distinto para el mayorista y el minorista, pero la acción, al fin y al cabo, la acción que cotiza es una. Fíjate, de hecho, ahora que me preguntas, hay estructuras para intentar, que yo creo que serían incluso mejores que la acción de las acciones de lealtad. Existen las acciones preferentes. En muchos otros países existen acciones con distintas acciones preferentes, acciones comunes. La común tiene más votos que la preferente, pero a cambio la preferente lo que recibe, por ejemplo, es un dividendo mayor o garantizado. Y ahí sí son acciones distintas, clases de acciones distintas, a precios distintos. Normalmente esa preferente cotiza descuentos sobre la ordinaria. Bueno, ahí así al menos el accionista bueno, pues ve los dobles valores y ve 2 dividendos distintos. Juan, ¿vosotros qué recomendación general tenéis en el caso de que una cotizada proponga, porque esto tiene que pasar por junta de accionistas, esta temporada probablemente no, por las fechas de entrada en vigor es muy probable que no veamos, pero podríamos ver en la siguiente temporada de juntas. ¿Qué recomendaciones hacéis en el caso de que haya una propuesta de este tipo a la Junta? Nosotros nos oponemos claramente. Son medidas que rompen la regla sagrada de one share, one vote, ¿no? Que esté dando razones para justificarlas no significa que las apoye, ¿no? Y perdona que me haya saltado de una pregunta a otra, de un tema a otro, pero es que los dos temas se relacionan mucho, ¿no? De nuevo, lo que ha motivado Es curioso, porque aquí en España, cuando se ha traspuesto, y los distintos pasos que han ido dando de transposición de la directiva, justo se han enfocado en los titulares, no han sido la esencia de la directiva, que es la implicación de los accionistas, la transparencia para todos. Y han sido estas 2 medidas que han aprovechado para meterlas para favorecer ese problema del mercado español. En el caso de las acciones de lealtad, no solamente referente a las empresas pequeñas, sino también algunas grandes, tipo Mercadona o el Corte Inglés, que se llevan años esperando que nos den la alegría de salir al mercado, pero son compañías de estructura familiar que temen perder el control, ¿no? con una medida de estas. La medida no son buenas, y a pesar de que la CNMV ha puesto, el Estado, ¿no? El Tesoro, ha subido los requisitos para las aprobaciones, pero yo no creo que sean medidas que vayan a favorecer la democracia, la igualdad entre los inversores, y a eso va dirigido, porque si una empresa pequeña sale, aunque salga con un... Claro, hay una presión añadida en el tema de las acciones de lealtad, y es que normalmente salen con un pequeño free float en estos mercados growth, y claro, poca liquidez tampoco es favorable para los analistas. Entonces, una manera de en vez de sacar un 15 o un 20, pues sacar un 30 o un 40, o incluso una mayoría, es salir con una estructura de acciones de lealtad que con una mayor liquidez en el mercado te favorece, ¿no? Pero la pregunta es esa, la que has hecho tú, la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un tema de gobierno corporativo como este pesa en la cartera de los inversores y analistas a la hora de emitir su recomendación, ¿no? Si es que pesa algo. Pablo, vosotros diría, ¿no? lo tenéis en cuenta como un criterio de inversión, que el trato, como tenéis efectivamente un enfoque de sostenibilidad, digamos que a la hora de seleccionar acciones, que la empresa no haga esa diferenciación, o si no, bueno, que opte, no sé si tú lo ves como una posibilidad interesante también, la posibilidad de las acciones preferentes como una alternativa
para equilibrar. Ya está. Perdón, que había puesto el silenciador. Nada, que nosotros ahí, como bien dices, aparte de los criterios financieros, también a la decisión de inversión le aplicamos unos criterios de sostenibilidad. En los criterios de sostenibilidad, en la pata de gobernanza, ahí, pues como apuntaba Juan antes, pues nos fijamos en el tema de la remuneración, en cómo está el consejo, en quiénes son los auditores, en la fiabilidad de las cuentas. Y luego una variable muy importante para nosotros es, oye, el historial de uso de capital que han tenido ese equipo directivo, ¿no? Ese consejo, cómo ha usado el capital, cómo ha comprado, cómo ha vendido, qué está haciendo con la generación de caja de la compañía. Los distintos tipos de acciones que hay, al final el equipo directivo es el mismo. Entonces, nosotros ahí no, pues bueno, oye, pues lo que comentaba Javier, oye, pues si hay dos tipos de acciones, pues oye, pues habrá que ver qué liquidez tiene una, si hay, pues yo qué sé, pues mayor voto para una, mayor dividendo. Eso ya son pues distintas características, pero el equipo directivo sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí nosotros sí que, la verdad es que en la pata de gobernanza no es una variable que tengamos en cuenta. Yo soy partidario de un voto, una acción, un voto, y ya está. Ser muy sencillo, ¿no? Pero vamos, no afectaría a la nota que le pondríamos a la gobernanza de la compañía. La argumentación de que no salir a bolsa por perder el control realmente es como parece un poco complicado si luego lo comparas con la realidad que realmente tampoco las sopas son tan comunes en el mercado español. Sí que es cierto que se hablaba cuando se estuvo trabajando mucho en la directiva de esa posibilidad de que incluyendo digamos, las acciones de lealtad, algunas grandes empresas españolas se pudieran animar a dar el salto en el capital. ¿Pensáis que eso lo veremos o que al final se ha quedado más en una justificación para incluirlas, en que realmente la intencionalidad de estas empresas sean dar el salto a bolsa? Porque las salidas que estamos viendo son las que estamos viendo y responden, si estamos pensando un poco a lo que estamos viendo ahora, más a una lógica de momento en el precio, o sea, la posibilidad de la venta, que casi al espíritu, ¿no?, de ser una empresa cotizada. Si queréis, soy yo el que he puesto, yo os aseguro que es así. O sea, en el caso español, no sé si será con motivo, insisto, no lo estoy justificando, os estoy diciendo qué ha sido lo que de repente hayan caído estas dos medidas en una directiva que no iba de eso. Y es la razón de que el mercado, el MAP, ahora el Growth Market español, es muy pequeño comparado al que existe en Francia o en Inglaterra o en otros mercados, y hay una necesidad de las pymes de financiarse. Y de hecho, las pocas salidas, bueno, hoy hemos tenido la alegría de Línea Directa, que ya vemos que la cosa está otra vez, está volviendo a salir, pero las únicas compañías que han estado saliendo al mercado son estas compañías pequeñas. Y todavía tenemos una brecha grande hasta que lleguemos. Por eso, las razones que han exprimido, también en el caso de la información trimestral, es tener esa opción, como dicen ellos, en el menú para cotizar en España, y que eso no vaya a servir para que una compañía se vaya, ¿no? El detonante mayor de las acciones de lealtad fue el caso de Fiat, cuando se implantaron en Italia, que se tuvo que ir a Holanda. O sea, imagínate, ¿no?, la familia Agnelli teniendo que cotizar fuera de Italia, que es todo un símbolo para el país, para poder hacer uso de ese doble voto. Y la implantación en Francia y en Italia, en Francia todavía con un sistema opt-out, ¿no?, que es obligatorio salvo que te salgas, pues ha sido simplemente para proteger, como decíais antes, a los grupos familiares y a los accionistas de control ya existentes. No hay otra. Y además los resultados han demostrado que eso es así, porque no ha habido en esos registros, no ha habido demasiadas compañías, no ha favorecido el periodo medio de estabilidad de los inversores, no ha aumentado el supuesto objetivo, más que el otro que comentabais, que es el mantenimiento del control, ¿no?
ya digo, es tenerlo como una opción y que no, por ejemplo, había quejas, volviendo al tema de la información trimestral, de compañías europeas cotizadas en España y que de repente tenían que hacer esa información trimestral cuando en sus países de origen no la hacían. Y eso es lo que provocó esa dismetría, ¿no? Me acuerdo cuando, esto sabéis que se implantó, o sea, en el Reino Unido se implantó la obligación de información trimestral en el 2007 y en el 2014 la quitaron. La obligación, aunque lógicamente la mayoría de las compañías siguieron reportando, sobre todo por la presión de los inversores, ¿no? Y en Estados Unidos, recordaréis que Trump intentó quitar, dentro de su bloque de medidas para aliviar toda la presión y el coste, el Sarbanes-Oxley, el Dodd-Frank y toda la legislación, y al final salió que no, pero hubo un inversor que dijo que tampoco había tanta diferencia porque las compañías pasarían de cocinar las cuentas cada 3 meses a cocinarlas cada 6 meses. O sea que en ese sentido tampoco era mucha diferencia, pero al final no se implantó. Hombre, yo creo que, fíjate, hay una cosa que has dicho que me parece muy relevante, que si uno de los objetivos es intentar incrementar el número de salidas a bolsa de las pequeñas, por ejemplo, en el mercado francés, que es un mercado donde las pequeñas tienen mucho peso, o sea, es muy común que salgan a bolsa, yo creo que ahí es más el incentivo fiscal o las ayudas fiscales para que los inversores compren ese tipo de compañías aportan más que todo este tipo de regulaciones que estamos comentando, ¿no? O sea, un inversor en Francia tiene incentivos fiscales pues para invertir no soy experto ni mucho menos, pero para invertir en este tipo de compañías. Y los beneficios, por ejemplo, pues tributan mucho menos que el otro tipo de compañías. Bueno, pues yo creo que ese tipo de regulación es mejor que la que estamos comentando para ese objetivo. Javier, no sé si quieres Sí, apuntar a tú ver, algo. claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Juan y Pablo. Es que, claro, desde el punto de vista de la empresa que quiere salir a bolsa, estamos efectivamente pensando en empresas familiares, que se lo puede facilitar al vendedor, digamos, esa empresa que quiere cotizar. Pero pongámonos desde la perspectiva del inversor al que le quieres vender acciones. ¿Qué argumento le vas a dar para comprar unas acciones cuando sabe que su acción vale la mitad que la del dueño mayoritario? Pues solamente las comprará a un descuento fuerte. ¿Qué incentivo tienes? Así que no parece tener entonces mucho sentido, ¿no? Efectivamente, como está diciendo Juan, esto lo inventaron los franceses y los italianos para proteger sobre todo a las grandes empresas públicas, ¿eh? Y el ejemplo que ponía de Fiat, luego lo que ocurrió es que hace un año o hace año y pico, cuando Renault y Fiat se han intentado fusionar, va el gobierno francés, ejerce su derecho a doble voto en Renault y no les permite fusionarse. Así que a lo mejor hasta también a Fiat le salió el tiro por la culata de alguna forma. Bueno, pues sí, yo creo que es otro argumento para pensar que probablemente estas acciones, en todo caso, a ver, no hay mucha literatura, pero yo tampoco he encontrado ninguna literatura que nos diga que la implementación de las acciones de doble voto ha servido para las empresas que lo han implementado para generar valor, entendido como subida del precio de la acción, ¿vale? Es decir, no hay ninguna, al menos a mí no me consta, ninguna evidencia empírica de que realmente ayude a mejorar digamos, los precios de esas acciones. De manera que si no mejora el precio de las acciones y tampoco quita volatilidad, no parece un argumento suficiente para que veamos una oleada de empresas españolas haciendo cualquiera de las dos cosas, dejando de publicar resultados trimestrales o por la otra parte incorporando los votos de lealtad en sus estatutos. Mira, perdona, Juan. Bueno, yo simplemente, como Juan además ha mencionado el caso de Reino Unido, al menos por lo que yo tengo entendido, en Reino Unido cuando eliminaron esa obligación de resultados trimestrales en el 2014, al menos inicialmente, yo luego no sé si esa estadística ha variado, pero solamente un 10% de las compañías cotizadas decidieron reducir la periodicidad de la información, lo cual es un número relativamente bajo. O sea que eso, y como antes mencionaba Pablo, pues por ejemplo Bankinter, yo creo que muchas de las compañías, y yo creo sobre todo las grandes, van a seguir publicando trimestralmente. Esa es mi sensación. Así que creo que el impacto será relativamente bajo. Esa es mi sensación. Y desde el punto de vista de las acciones de lealtad, aunque no estoy seguro, digo porque yo no se lo he escuchado decir personalmente, realmente me remito a artículos de prensa, pero creo que el nuevo presidente de la CNMV ha recomendado
o ha dicho que, oye, esto es una excepcionalidad, esto no debe ser la norma. Cuidado con el empleo, cuidado con la aprobación en juntas de las acciones de lealtad, que debe ser la excepción y no la norma. Es decir, él mismo es un poco consciente del peligro de que esto se extienda. Así que yo creo que esa advertencia, solamente si las empresas la tienen en cuenta, pues llevará a que no se aprueben, que en todo caso requiere de mayorías. Vamos, no, si no recuerdo, Juan, tú lo sabrás mejor, pero me parece que requiere un 60% si acuden el 50 o algo así, ¿no? Creo que es algo Sí, así, ¿verdad? si es en primera convocatoria, que se requiere un quórum del 50, el 60, como has dicho tú. Y si es en segunda, que se requiere un quórum del 25, el 75. Sí. O sea, son reforzadas. Incluso creo que empezaron así, luego en medio del periodo de discusión de la transposición de la directiva subieron a 70 y 80, pero luego las han dejado ahí. Bueno, que está bien, ¿no? 60 y 75% es reforzado. Y Bueno, ya yo, te pregunto, porque yo lo leí en el borrador y no sé si se aprobó. Para las salidas a bolsa, ¿es verdad que hay un periodo de 5 años en el cual no se puede incorporar estas acciones de voto? O sea, de doble voto, o eso no hay ninguna limitación en las nuevas salidas. Yo creo que se discutió y luego no sé si se aprobó o Yo no. creo que se cayó. Se Efectivamente cayó. hubo un periodo, pero casualmente la semana pasada tuve una conferencia con la CNMV para hablar justo de la transposición de la directiva, con el propio presidente. Comentamos este tema, y él dijo que, bueno, que lo que no vería bien la comisión, aunque no esté regulado, es que una empresa vaya a salir a bolsa, ya que ese es el objeto reconocido principal de esta medida, sin acciones de lealtad, y luego al poco tiempo las cambie. Sí. O sea, que de alguna manera no se ha quedado la prohibición impresa, pero ha quedado tácitamente, ¿no? Mm. Esto, como tú decías, empezó con el caso de Fiat, pero los franceses y los italianos han hecho un juego muy curioso. Sí. El de Renault, como comentabas, muy bueno, y estamos en la guerra entre Mediaset, los Exacto, italianos, exacto. Vivendi, Claro, francés, ahí se ha igual. metido también Lafarge, y bueno, y nosotros somos una pata, porque tenemos Sí, Mediaset en cotizando España. aquí, en Sí, plena fusión. Entonces, o sea, si lo miras así, dices, oye, vamos a jugar con las mismas reglas del juego, porque tienes los dos mercados que están más cercanos, con muchas compañías con participaciones cruzadas, y luego los mercados holandés y belga ahí con la caña puesta. Pues, o sea, si lo miras así, y nosotros somos los defensores de la transparencia y del buen gobierno, entendemos que la medida se haya traspuesto. Y para comentar lo que había dicho Pablo, vamos, totalmente de acuerdo. Los incentivos fiscales son la mejor herramienta que se puede utilizar, y te aseguro que la bolsa lo está moviendo por todos los hilos, pero como decía Quijote, ¿verdad? Con la Iglesia hemos topado. Y el tema fiscal, y más en los tiempos que corren, como para tocarlo, como para dar alguna medida que favorezca la inversión en bolsa. No están los tiempos ahora como para Sí. No, plantearlo, pero para es que es la relajar los pregunta del tipos de millón. las tributaciones de las plusvalías y más a inversores. O sea, ya Las no te quiero. plusvalías, el apoyo a los fondos de pensiones, que no haya en España un mercado de fondos con ventajas claras. Vamos, es que, no sé, nos estamos pegando un tiro al pie, pero es lo que hay. Pablo, no sé si quieres aportar algún complemento más a No, tanto. sí, ya está, ya está. Yo creo que ha quedado claro. En el tema de la información trimestral, yo creo que ha quedado todo. Nosotros somos partidarios de que sigan esa información trimestral. Si no lo hicieran las compañías, iríamos a buscarla, ¿no? Y en el tema de las acciones pues, que una acción, un voto, y luego nosotros nos fijamos mucho en la liquidez de los activos, ¿no? Nosotros lo que pedimos cuando compramos acciones de una compañía, nos fijamos mucho en la liquidez que tienen, pues oye, para ir entrando, y si hay alguna noticia que no nos gusta, pues para tener esa facilidad de salida, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea fomentar la liquidez y la información, pues adelante. El resto, pues con cuidado, ¿no? Pero podría llegar a ser, por ejemplo, para vosotros un criterio de exclusión el que una empresa que tuvierais en cartera optara por incluir este tipo de acciones de lealtad en los estatutos. Pues la verdad es que no nos lo hemos planteado, pero sí que podría llegar a serlo, pero no nos lo hemos planteado. En el equipo aún no lo hemos comentado, y no es. En el tema de gobernanza nos fijamos mucho más en lo que hemos comentado antes, del uso de capital y de la formación del consejo y de los auditores y de la fiabilidad de las cuentas, que en este tipo de cosas.
para poner el tic, ¿no? La nota positiva en la gobernanza, nos fijamos más en otras variables que en esta. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es el año que viene, si empieza a brotar algunas propuestas, nos reunimos en otro podcast, lo comentamos y ya vemos a ver cómo pueden variar, si puede haber algún tipo de exclusión por temas sociales y de gobernanza por este motivo. Pues muchísimas gracias a los tres, creo que ha agotado el tiempo permitido y los buenos usos, así que gracias a Juan, Javier, Pablo por este rato, espero que haya sido ameno y que nos volvamos a encontrar. Muy interesante, muy provechoso conocer la visión de los analistas. Importantísimo, es lo que cuenta al final. Y gracias, Cristina, por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a todos ustedes. Yo les espero ya en el próximo capítulo de Social Money. Feliz día o madrugada. Hasta pronto. Adiós. Chao. Gracias.